Arrancamos, gente de Monterrey Live. Hoy traemos invitados grandes desde Argentina, unos invitados muy especiales que nos traen pues un disco nuevo. Bienvenidos todo el verano, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contentos de estar acá y poder hablar con ustedes. Al contrario, aquí estamos felices de recibirlos y pues sabemos que traen mucho de qué hablar, traen un disco nuevo llamado Multitud y quisiéramos iniciar precisamente la entrevista pues abordando todo sobre este disco, qué podemos encontrar y cómo se sienten pues ya tenerlo en manos. Genial. Bueno, la verdad estábamos muy ansiosos de poder compartirlo porque, bueno, este disco lo empezamos a trabajar ya hace mucho tiempo, fue antes de que arranque toda la pandemia, ya a finales del 2019 empezamos, que uno habla de 2019 y la verdad que queda en la lejanía, ¿no? Empezamos a tener esta necesidad de tener un nuevo disco, hacía mucho que no sacábamos un disco, veníamos sacando EPs y singles y para finales del 2019 dijimos queremos sacar un disco, que lo empezamos a trabajar ahí, que lo seguimos trabajando al principio de 2020 y después bueno, se siguió trabajando en cada uno en su casa, en la cuarentena, cuando acá en Argentina se empezaron a ver menos restricciones y se podía volver a ir al estudio y bueno, ahora finalmente ya salió a la luz el viernes pasado, así que estamos muy contentos, muy felices de poder compartirlo. Y con respecto al tema de la producción, ¿a cargo de quién estuvo? Bueno, la producción esta vez la encargamos o la hicimos en conjunto con Tweety González, que para nosotros fue todo un acontecimiento muy, muy interesante trabajar con él, porque obviamente nosotros nacimos escuchando discos donde él participó, discos de Fito Páez, de Cerati, que él tuvo la producción o trabajó en la producción y para nosotros eso era muy, muy interesante. Al escuchar las primeras maquetas nos dimos cuenta que estaba bueno este disco trabajarlo con un productor que nos asista, que trabaje con nosotros en el disco. Y bueno, por una amiga pudimos dar con él y charlar, mostrarle algunas canciones y surgió la posibilidad de trabajar el disco en conjunto, que fue un poco complicado porque la primera reunión de producción la tuvimos justo el día anterior a que se genere o que se produzca acá en Argentina como el primer cierre así muy, muy importante. Entonces nos juntamos una vez y después por 4 meses no pudimos volver a encontrarnos y estuvimos haciendo un trabajo virtual o como de reuniones en Zoom, pasándonos ideas, pero la verdad que fue una experiencia bastante, bastante interesante y lo más importante es que quedamos muy contentos con cómo quedó el disco y el sonido que se logró con el disco. Justo como comentan, pues este disco ya tenían tiempo trabajándolo, pero pues lamentablemente llega la pandemia. Al llegar la pandemia, ¿qué tanto les cambió los planes y qué tanto influyó pues en la forma final del disco? La verdad que bastante, un poco como dice Matías, nosotros habíamos arrancado en 2020, tuvimos esta primera reunión con él, que fue justo un día antes de todo el corte, entonces estábamos todos en un sillón escuchando las maquetas, teníamos como 15 canciones que habíamos compartido con él, que fue el momento que hicimos la selección de cuáles quedaban y cuáles no. Había letras que musicalmente ya estaba un poco direccionado, pero había cuestiones de letras que estaban abiertas y la verdad, bueno, siempre se iban como retrasando 2 meses, 3 meses y fueron apareciendo nuevas canciones, fueron apareciendo ajustes en letras también, que después tal vez volvías a la del principio, así que, como dice él, fue un desafío. Y del plan inicial, pues encima nosotros empezamos a jugar con un concepto que era la idea de que necesitábamos un disco de canciones, más no es que lo necesitábamos, terminó siéndolo también un disco de canciones urgentes, teníamos la urgencia de tener esto que nos había pasado, porque 2019 había sido un año muy, muy importante para nosotros como banda, poder plasmarlo en un disco y la idea era juntarnos en marzo, esto fue en marzo que nos juntamos con él y sacarlo a mitad de año. Bueno, ese plan ya se vio tocado y bueno, y la verdad que lo que fue muy interesante es que iban apareciendo nuevas canciones, nos íbamos compartiendo, con él armábamos Zooms de cada tanto tiempo como para compartir dónde estábamos, qué estábamos escuchando, o mismo también nos compartíamos nuevas músicas, cosas que iban apareciendo. Él dijo algo que estuvo muy interesante, esto de que
de que Tweety había estado en los discos que a nosotros nos marcaron de chicos, y bueno, también volver esos discos, ¿no? Escucharlos y ver, y por eso el resultado terminó siendo un poco, se vio tocado por lo que pasó. Sucedió también algo muy interesante, más allá de que con todo este corte que modificó el plan de producción un poco, o lo estiró, mejor dicho, más allá de que surgieron nuevas canciones, surgió o pasó algo que nos pareció muy, muy increíble, es que canciones que habían sido escritas bastante tiempo atrás, o por lo menos unos meses atrás, de todo lo que fue la situación de la pandemia y la cuarentena, hubieron letras o pudimos encontrar letras que de alguna manera no es que anticiparon lo que iba a pasar, pero que se resignificaron muchísimo con todo esa nueva situación que nos pareció como muy, muy mágico eso de, no sé, cómo de alguna manera hubo algo que se anticipó a lo que iba a venir. Sí, fue como que en el momento perfecto. Y a eso iba con el tema de la lírica. ¿Qué podemos encontrar en Multitud? Bien, la verdad, bueno, la banda, para entender un poco, también se compone, nosotros somos hermanos, y falta un hermano más que también se encarga en gran parte de la producción y en gran parte de la lírica. Y en esto es un poco lo que dice Matías. No las letras no están influenciadas por lo que nos tocó vivir o lo que nos está tocando vivir en todo este tiempo, pero sí uno empieza como a resignificar palabras o, por ejemplo, una palabra como multitud, uno antes tenía una idea de lo que significaba una multitud y ahora es un concepto que realmente cambió. A nosotros nos gusta hablar de estas multitudes o esta multitud que nos componen, ¿no? que tenemos adentro de cada uno. Bueno, son conceptos que fueron como cambiando y tienen que ver también con el momento que estábamos atravesando cada uno, en esto que vuelvo al 2019, que de nuevo parece muy lejos, pero cosas que nos iban pasando ahí, personales, inquietudes, situaciones que queríamos compartir, deseos también que teníamos, y todo eso terminó generando la lírica que compone el disco. Y otro tema también muy importante que vemos en el disco es el tema de la portada, el arte que forra el disco. ¿Nos pueden hablar un poco del significado que tiene pues ver el cubo ahí en medio de la portada? Bueno, está buenísima la pregunta. Primero, bueno, mencionar que quien hizo la portada es Rosario, que es nuestra hermana, o sea, como verán, está todo muy, muy entre familia, pero que es quien se encarga ya hace un tiempo de todos los aspectos visuales y estéticos de la banda, no solo de las tapas, sino de los videos que fuimos sacando. Este disco fue anticipado por dos videos, o por dos singles que tuvieron video. El primero fue Tropical y el segundo Humo. Y ya en el video de Tropical, que inicia la idea de jugar con el cubo en esa situación como un lugar cerrado, pero que está como al aire libre. Y jugando con esa imagen el día del video ya surgió la intención de que esa sea la portada, porque vimos algunas imágenes y nos parecía que tenía muchísima fuerza. También poder jugar con el cubo vacío y de repente hay otra foto que vendría a ser como la portada, la contraportada, donde estamos nosotros tres adentro del cubo, y ahí nos parecía muy interesante eso de la multitud, de cómo un lugar que quizás es pequeño, tres personas pueden ya generar una multitud, y más allá del concepto en sí, nos parecía que tenía muchísima fuerza desde lo visual, como, no sé, nos quedamos muy, muy contentos con la portada, o cómo quedó la portada, y creo que lo más importante es que de alguna manera invita a escuchar el disco y como que no es que tiene un concepto recontra cerrado, sino que también da la posibilidad de que cada persona que vea esa portada pueda imaginarse o tratar de entender o llevarlo para el lado que quiera, porque un disco que se llama Multitud es de repente un cubo como en un campo, en un lugar abierto. Entonces, como que desde ese punto nos gustaba que quede así abierto ese concepto. Sí, y en el video de Tropical pues se puede ver muy bien la manera en la que manejan este concepto, y también dentro de su canal de YouTube vemos este último video que es Humo. Si nos pudieran platicar también un poco de todo el concepto que hay detrás de esta canción. De alguna manera intentamos que haya una conexión entre el primer video y el segundo. De hecho, los y las oyentes que vayan a ver después el video van a
encontrar, o si lo ven y le prestan un poco de atención, van a ver eso, como la chica que termina participando del segundo video aparece ya en el primero, ya desde el primer video aparece lo que iba a ser la tapa del disco, anticipándolo varios meses antes, y hay como un juego, o intentamos hacer un juego desde la proyección de ese video, como en una sala de cine, y el segundo video la chica atendiendo la puerta o la boletería de ese mismo cine, y no sé, nos parecía interesante jugar como esas historias que se iban cruzando y de alguna manera entrelazando, y hay una escena en el segundo video que a la chica que está atendiendo la boletería le presentan a cambio de las entradas unas fotos que son del video anterior, y nos parecía que estaba bueno ese juego de entrelazar situaciones que uno no termina de saber qué es lo que vino antes, como, no sé, nos gustaba jugar con eso, y también con la presencia de Igna, que es el cantante, iniciando el primer video como escribiendo o creando un poco el disco, y cómo eso después termina de dar una vuelta con el video, con él apareciendo y mirando la entrada del cine donde ya estaba la portada de Multitud, como que nos interesaba jugar con esas situaciones así entrelazadas. Perfecto. Si nos pueden hablar de dónde y cómo surge Todo el Verano. Bien, bueno, un poco como había comentado antes, la banda somos nosotros tres hermanos, así que el proyecto banda estuvo de toda la vida entre nosotros. Ya hace un par de años se sumó nuestra hermana también, con toda la parte de comunicación, dándole mucha importancia a lo audiovisual y a toda la estética que fuimos generando, que no solamente eran las canciones, sino también la puesta en escena cada vez que tocábamos, la parte más del estilo, bueno, lo que comentaba él con respecto a los videos. Si no me equivoco, ¿cuándo fue? Si no me equivoco, en el 2000, no quiero tirar fechas, pero 2016 sacamos el primer disco. Principio de 2017 sacamos el primer disco, que se llamó Danza, que, como él decía, fue un disco que hicimos la producción enteramente nosotros. A partir de ahí empezamos a tocar más seguido, a compartir la música. Un año después sacamos un EP que se llama Calor, que empezó a haber un cambio con respecto a alguna propuesta, empezó a estar más metida la parte electrónica, por ejemplo las baterías a partir de ese disco, a partir de ese EP y el single que sacamos al año siguiente también fueron electrónicas. Por eso es muy interesante que en Multitud volvimos al estudio, volvimos a la batería acústica, que eso es como una propuesta nueva dentro de lo que estamos haciendo. Y 2019 fue un año bisagra para nosotros, porque ya 2018 veníamos creciendo con respecto al lanzamiento del EP, y 2019 pasaron un par de hitos que también nos llevaron a querer tener este disco. Uno fue un festival a principio de año que nosotros ensayamos en un lugar que se llama el Polo Cultural Saldías, donde es un lugar muy conocido acá en Argentina, donde ensayan muchas bandas actuales, donde, bueno, el origen todo fue Spinetta ensayando para su último concierto, el de las bandas eternas. Entonces es un espacio con mucho significado acá adentro. Participamos de un festival y la verdad que hubo una muy buena recepción, sobre todo del EP que habíamos sacado el año anterior. Unos meses después nos tocó abrir el show de Jungle cuando vino acá a Argentina, en Vorterix, que también fue una experiencia única. Y terminando el año, más después de mitad de año, sacamos un single con una cantante, la Femme d'Argent, acá en Argentina, que se llama Te pienso todo el tiempo, que la verdad que fue muy, muy importante para nuestra discografía. Y bueno, y ahora estamos con Multitud. ¿Y aproximadamente desde cuándo se dedican a la música, o desde cuándo vieron como que esa pasión de quererse dedicar de lleno a este arte? Y se puede decir que arrancamos, no de grandes, pero no como algunas personas que de repente a los 4 o 5 años ya estaban en contacto permanente con la música. Lo nuestro se generó más que nada a partir de los 15, 16 años. Antes de Todo el Verano tuvimos una banda anterior, pero que era como más, no sé no en chiste, pero con menos seriedad, y un momento en el que hicimos un clic que fue: realmente esto es lo que a nosotros nos apasiona, lo que de alguna manera va
guiando el rumbo de nuestras vidas, porque casi todas las decisiones hace un tiempo que la tomamos teniendo en cuenta el proyecto todo el verano, vacaciones, bueno, un montón de decisiones que de alguna manera se van tomando teniendo en cuenta, bueno, si hay un show, si no hay un show, cuándo sacamos discos. Y sí, podría decirse que hace 6 años ya, o sí, 5 años que todo el verano es el proyecto principal casi de nuestras vidas y donde están puestos todos nuestros esfuerzos así más importantes de alguna manera. Desde estudiar, desde producir, desde estar pensando todo el tiempo si se puede hacer un video, si no se puede hacer un video. Tenemos la suerte de trabajar todo esto desde la independencia, de no tener un sello que está atrás como bancando toda la movida, sino que somos nosotros mismos con nuestras posibilidades, que estamos ahí rebuscando siempre el crecer, el tener propuesta, no sé, poder hacer un video, como que hay una inquietud artística que le estamos acompañando ya hace varios años y la verdad que no podemos estar más contentos con el lanzamiento de un disco y que todo eso como que de alguna manera empieza a volver con más fuerza. Claro. Y musicalmente, ¿cuáles fueron esos artistas o bandas pues que influenciaron el sonido de todo el verano? Y son, la verdad que por suerte varios y varias. Un poco lo que comentaba él, este tiempo nos llevó también a reescuchar cosas que fueron muy importantes en el origen, ¿no? El tema, bueno, obviamente Soda Stereo, Fito, él nombró Fito Páez, este disco hubo mucho de haber escuchado a Fito Páez, a Charlie. Bueno, justo hay una canción que no hay que revelar partes de letras, pero hay una parte que dice escucho un disco del 83 y fue porque hay un disco puntual de Charlie que nos apasionó y es justo de ese año y nos acompañó mucho y también, bueno, todo lo que fuimos escuchando de la música argentina, de la música latinoamericana también, mucha importancia a eso, obviamente los grandes. Cuando nos preguntabas cómo había sido el origen de todo esto, por ejemplo, yo me acordaba que sí, de verdad, nosotros no arrancamos muy de chicos, sino que más llegando a la adolescencia y nos acordamos la otra vez, la primera vez que vimos un video de los Stones, por ejemplo, y cómo de repente fue, queremos ser eso es espectacular, ¿viste? Como dirección. Y después también lo que nos está pasando es escuchar mucho lo que está pasando ahora. Por esto que te decía del Polo Cultural Saldías, la verdad tenemos la suerte de tener bandas muy cercanas que uno escucha y es como que aprende. Y también se va armando un circuito donde uno tiene muchas bandas amigas que las escucha, que las sigue y va aprendiendo. Creo que es un poco la mezcla de todo eso, más cosas que uno va descubriendo, ¿no? Hoy que teniendo tan cerca la posibilidad de escuchar cosas nuevas. ¿Cómo definirían ustedes pues el estilo musical de todo el verano? Qué buena pregunta. Mira, justo en este disco creo que se van encontrando distintos géneros. Creo que hay uno que es como, quizás, no sé si el principal, pero hay un componente pop muy presente, pero también fragmentos o momentos donde quizás aparecen guitarras más distorsionadas que podrían llevar a un lugar mucho más rockero o más pesado, por hablar así en términos muy generales. Hay una vinculación muy directa entre las baterías con cajas rítmicas o con algunos ritmos electrónicos que también van de la mano, entonces de alguna manera, no te voy a decir que es música electrónica, pero hay pasajes donde eso se pone como mucho más adelante. Entonces, creo que no termina de ser un único género donde, bueno, es esto, sino que estamos muy contentos de que hay canciones que nada, tiene pasajes así por distintos géneros como de momentos así muy inmediatos. De hecho, La Cima, que es el tema que usamos ahora o que decimos cortarlo como difusión del lanzamiento del disco, es un tema que de alguna manera tiene como una génesis medio de pop o de canción así como canción pop, pero termina con una parte casi, no te voy a decir de rock pesado, pero con guitarras muy distorsionadas, muy al frente, con riffs, con solos. Entonces creo que no lo podríamos ahora como limitar a un género, pero entre esos que fui nombrando quizás está la mezcla o está lo que desde Multitud está proponiendo hoy todo el verano.
En el tema de las letras, ¿qué es lo que los inspira pues a crear nueva música? Si hay algún tema en específico, ¿qué es lo que hace que surjan pues las canciones? Sí, me quedo con una palabra que él dijo antes, que es lo de la inquietud, ¿no? Temas que a uno también lo van inquietando, lo van moviendo, momentos puntuales, que pueden haber situaciones puntuales que a uno lo disparan o frases que van apareciendo. Bueno, justo apareció la de la cima, por ejemplo, para ir a un caso puntual. La cima arranca hablando de si miro el río y nosotros vivimos cerca de un lugar donde hay un río y termina diciendo, nombro una calle puntual y después sigo por esta calle, subo hasta la cima y son cosas que van apareciendo o referencias que uno va cruzando, va notando y terminan como generando el mapa final de las canciones. Después un poco lo que te comentaba antes, lo que fue el armado de las letras, participamos los tres, como bueno, pasó mucho, como teníamos mucho tiempo para compartirnos canciones y pasaba mucho de ir compartiéndonos letras y ir haciendo ajustes y por suerte lo que termina pasando es que hay un lugar para que cada uno manifieste qué le está interesando, qué le está gustando. También este disco por primera vez nos pasó que hay dos canciones que las canta Tom, que es el otro miembro de la banda, y también que sean letras que sean 100% de su autoría y que él pueda decir lo que le está sucediendo, y por otro lado nosotros también tener espacio para decir cosas que nos interesaban a nosotros. Excelente. Y ya con respecto al nombre, Todo el Verano, ¿cómo surge? ¿Por qué se llaman así? Bien, hay dos historias con respecto al nombre. Hay una historia que tiene que ver más con esto que hablamos de la hermandad. Nosotros, el verano, siempre para nosotros fue el espacio de diversión, de estar nosotros siempre juntos. Antes había un miembro más en la banda que nuestro primo y siempre fue como de todos los veranos a tener algún proyecto. Por eso nombraba lo de los Stones, porque un año hubo distintos proyectos y un año tenemos que tener una banda. Y ahí empezamos como a ensayar, a estudiar, habíamos armado una sala de ensayo, entonces el verano para nosotros representa ese lugar, ese espacio de libertad. Un poco también relacionado perdón que vuelva a la pregunta cuando nos preguntabas sobre el género. A mí la idea de decir que hacemos pop me gusta mucho porque lo que tiene el pop es justamente la libertad y en todo el verano lo que buscamos es tener esa libertad de poder crear, de poder generar lo que nos interese, ¿no? Desde la música hasta los videos. Entonces, cuando vimos escrito Todo el Verano nos gustó mucho. Por otro lado, lo vimos escrito en un poema de Paul Auster, un escritor que arranca diciendo Todo el Verano, y cuando lo vimos ahí no hubo dudas de que era el nombre que queríamos y viste, uno todo el tiempo, me pasó el otro día a mí puntualmente, cuando tuvimos el lanzamiento el viernes, cuando uno lo empieza a ver escrito y lo recuerda, ¿no? Que termina siendo el nombre de uno, la verdad que me parece que fue una decisión muy, muy acertada. Sí, también pasa algo que le debe pasar a todas las personas que tienen una banda, un proyecto, que al principio, cuando uno está eligiendo el nombre, todo le suena raro porque no lo tiene, como que no lo llega a absorber y es muy difícil como apropiárselo, pero hay un momento en el que ya no lo pensás, en el que simplemente lo ves, está ahí y ya tiene como una, no sé si personalidad, pero ya ni te cuestionás por qué lo pusiste o qué significa, sino que ya tiene como su propia entidad de alguna manera. Claro. Y ahora, por último, ¿cuáles son los planes que vienen para todo el verano en los próximos meses o inclusive en el siguiente año? Bueno, ahora justo estamos volviendo a ensayar después de toda esa situación de que acá en Argentina estuvo muy cerrado algunas cosas. Recién hace unos meses se abrieron las posibilidades de que funcione en sala de ensayo. Estamos rearmando la sala, incorporamos a dos nuevos integrantes, a Marian Quillo, que son unas personas que fueron muy importantes para nosotros, para la creación del disco, ya desde algunos como comentarios. Marian grabó coros, Quillo también estuvo como muy presente en lo que fue la producción y asesorando y charlando, como fueron dos personas de muchísima consulta, y naturalmente se dio la idea de invitarlos a que formen parte, que empiecen a tocar con nosotros, sobre todo teniendo en vista
poder presentar el disco, que estamos ya terminando de cerrar una fecha para noviembre, diciembre de este año, que sería la presentación del disco, con la intención ya del año que viene empezar a tocar mucho más seguido, tratar de tocar en festivales, y obviamente está siempre la idea de hace muchísimos años de poder ir a su hermoso país y empezar a recorrer México, que es como un lugar que nos encantaría poder tocar, poder hacer algún tipo de fechas y nada, lo vemos con mucha ansia y creemos que el año que viene, si todo mejora, si están las posibilidades, es como un objetivo que tenemos ahí muy, muy presente y que nos encantaría hacer. Agradeciéndoles a ustedes porque la verdad que nos den este espacio y que podamos compartir nuestra música y que llegue allá es hermoso y es un poco lo que decía él, siempre está nuestro sueño ir a visitar allá porque la verdad que somos muy, muy fanáticos del país, muy fanáticos de su música, nos encanta, así que ojalá se nos dé pronto. Y bueno, nos pueden buscar en todas las redes como todo el verano, así que ahí nos pueden buscar y nos pueden seguir y ojalá nos veamos pronto.